La inteligencia artificial, o IA, nos promete una verdadera revolución en la medicina global. Pero, ¿qué pasa cuando esa revolución se diseña en un solo lugar y simplemente se exporta al resto del mundo sin pensar en las adaptaciones? Bueno, hoy vamos a analizar justamente eso. Los enormes riesgos de una IA pensada para el llamado primer mundo, cuando se aplica en sistemas de salud mucho más vulnerables. Para esto, nos vamos a basar en un excelente análisis del Dr. Enrique Angarita, publicado en iamedica.org. Es una revisión que, de verdad, pone el dedo en la llaga sobre un tema que es crucial para el futuro de la salud en nuestras regiones. Y es que, la promesa es increíblemente atractiva, ¿no? Se nos habla de una IA que puede diagnosticar con una precisión casi sobrehumana, optimizar cómo manejamos a los pacientes y hasta prevenir enfermedades antes de que aparezcan. Es, sin duda, el futuro que todos queremos. Pero aquí es donde viene la pregunta clave, el centro de todo este análisis. ¿Qué pasa cuando estas herramientas, creadas en entornos con recursos casi ilimitados, se intentan implementar tal cual en nuestros sistemas de salud, con nuestras realidades que a menudo son frágiles y están fragmentadas? El resultado puede ser bastante problemático. Ok, vamos a sumergirnos en el primer gran riesgo. Y todo empieza con los datos, que son, digamos, el alimento de cualquier inteligencia artificial. El peligro nace cuando los modelos se entrenan con realidades que no tienen nada que ver con las nuestras. Miren, esta comparación es brutalmente clara. Imaginen un algoritmo para predecir insuficiencia renal. Resulta que fue entrenado casi exclusivamente con datos de población blanca en Estados Unidos. Cuando se intentó aplicar en comunidades africanas, simplemente falló. ¿Y por qué? Pues porque la progresión de la enfermedad, los factores genéticos, los determinantes sociales, todo es completamente distinto. No se puede esperar que una herramienta funcione si ni siquiera entiende a quién está evaluando. Y claro, esta desconexión tiene consecuencias directas y muy peligrosas en la vida real. Esto no es un error teórico, ¿eh? Un falso negativo significa que una persona enferma no recibe un diagnóstico a tiempo. Y un falso positivo, por otro lado, genera una ansiedad terrible, malgasta recursos que son escasos y satura el sistema con alarmas que no son reales. En ambos casos, se puede causar un daño directo. Y el problema se agrava, porque este error que parece técnico se convierte en un problema social. La IA, sin quererlo, puede terminar reforzando las desigualdades que ya existen. Piénsenlo, si un algoritmo se entrena solo con datos de quienes tienen acceso a hospitales privados o historias clínicas digitales súper completas, ¿qué pasa con el resto de la gente? Simplemente los hace invisibles. Este es un ejemplo que lo ilustra a la perfección. Un modelo para predecir complicaciones en cirugías marcaba como de bajo riesgo a pacientes de zonas rurales. Y no era porque estuvieran más sanos, para nada, era porque no tenían un historial clínico digital. La ausencia de datos, el sistema la interpretó como ausencia de riesgo. Es tremendo, porque el sistema estaba ciego a su realidad y, por lo tanto, les negaba la atención preventiva que más necesitaban. Y esta ceguera ante los datos nos lleva de cabeza al siguiente punto. Porque no se trata solo de los datos clínicos. Una inteligencia artificial que ignora el contexto, que ignora la vida real de las personas, está, destinada a fracasar. Es que en nuestros países, la salud de una persona no se define solo en el consultorio. Factores como el analfabetismo, si hay o no acceso a agua potable, la nutrición, las barreras culturales o incluso algo tan básico como si el sistema eléctrico es estable, son determinantes. La gran mayoría de los modelos de IA desarrollados en el norte global simplemente no tienen variables para medir estas realidades. Este ejemplo es potentísimo. Se diseñó una aplicación para el seguimiento del embarazo, seguramente llena de buenas intenciones. Pero ¿de qué servían sus recomendaciones sobre dieta y uso de dispositivos electrónicos a mujeres en comunidades rurales que no tenían acceso regular a comida o a electricidad? La lógica de la aplicación no encajaba para nada con la vida cotidiana de las personas a las que se suponía debía ayudar. Y esta falta de contexto nos lleva a un tercer gran obstáculo, la brecha tecnológica y cultural. A veces, la herramienta puede ser genial en teoría, pero en la práctica se convierte en una especie de lujo importado, imposible de implementar. De nuevo, la comparación es muy reveladora. Estas herramientas se diseñan asumiendo que habrá una conexión a Internet de alta velocidad, personal técnico súper capacitado para darles mantenimiento y, muy importante, interfaces en inglés.
Pero la realidad en muchos de nuestros centros de salud es una conectividad que va y viene, falta de personal para mantener la tecnología y, claro, una población que habla lenguas locales. Este caso es un ejemplo clarísimo. Un chatbot diseñado para clasificar pacientes fracasó rotundamente en Etiopía. ¿La razón? Pues muy simple, no entendía el idioma amárico y tampoco las formas culturales que tiene la gente para describir sus síntomas. El resultado es obvio, la comunidad lo rechaza, no confía en él y la herramienta se vuelve completamente inútil. Y aquí llegamos a un punto mucho más profundo, casi geopolítico. Todos estos fallos de implementación nos obligan a hacernos una pregunta fundamental. La importación de estas tecnologías, sin un análisis crítico, ¿no está generando una nueva y peligrosa forma de dependencia? ¿Quién controla realmente esta tecnología? Esto se conoce como dependencia tecnológica y ocurre cuando importamos estas soluciones de IA como si fueran una caja negra. O sea, no podemos ver cómo funcionan por dentro, no podemos modificarlas para adaptarlas a lo que necesitamos, no podemos auditarlas y, lo que es peor, no podemos corregir sus errores. Se pierde toda soberanía sobre una herramienta que está tomando decisiones sobre la salud de nuestra gente. El doctor Angarita usa una metáfora muy poderosa en su artículo. Lo describe como una nueva forma de dependencia colonial. Y tiene sentido. Los datos se generan aquí, localmente, en nuestros hospitales y comunidades. Pero el valor que se extrae de esos datos y las decisiones que se toman con ellos se concentran a miles de kilómetros, en las sedes de grandes empresas tecnológicas del norte global. Entonces, llegamos a esta pregunta que resume toda esta cascada de consecuencias. Si la IA se impone sin una adaptación profunda, sin un entendimiento real del contexto, ¿puede terminar siendo un remedio tóxico? Una solución que, en lugar de curar, en realidad agrava las enfermedades de la desigualdad. Pero, ojo, no todo es un panorama pesimista. Afortunadamente, hay una alternativa. Y es una alternativa muy poderosa. Construir la solución desde adentro, desde el sur, con una visión que sea verdaderamente local. Y la solución se puede resumir en estos 3 principios que son clave. No se trata de rechazar la tecnología, sino de apropiarse de ella. Necesitamos una inteligencia artificial que se desarrolle con la participación activa de las comunidades locales, que sea construida por talento local que entiende su propia realidad y que esté diseñada para resolver los problemas reales de esas comunidades. Si se logra esto, el panorama cambia por completo. Una IA entrenada con datos que sí nos representan, que considera la infraestructura que de verdad tenemos y que esté impregnada de una visión contextual, esa IA puede dejar de ser un riesgo para convertirse en lo que siempre debió ser, una verdadera medicina para la equidad. Y con esto llegamos al final con una pregunta para la reflexión. Mirando las herramientas que ya se empiezan a usar en salud, ¿de verdad están pensadas para nuestra realidad o son un reflejo de otras muy distintas? Y una segunda pregunta, un poco más práctica. En sus entornos de trabajo, ya sea en hospitales, clínicas o comunidades, ¿qué adaptaciones concretas creen que se necesitarían para que una herramienta de IA realmente funcione y aporte valor? Si te gustó este video, suscríbete, dale like y ve a la sección de comentarios para ayudar al algoritmo. Es un pequeño gesto para ti, pero nos ayuda para poder generar más contenido. Muchas gracias.